Buen día, el día de hoy les voy a presentar diferentes métodos para medir el volumen de un sólido de revolución, que estos pueden ser como esferas, cilindros, conos, entre otros. La forma y la complejidad de un sólido puede influir en la forma más adecuada para determinar su volumen. Para esto podemos aplicar fórmulas geométricas, método de desplazamiento de líquidos o la integración. Como objetivo de este video tenemos que primero, que cada método tiene una perspectiva diferente, algunos métodos pueden ser más precisos que otros. Segundo, los métodos para medir volumen son más eficientes dependiendo de la forma del sólido o sus ejes de rotación. Este permite elegir el método más adecuado. Tercero, el utilizar diferentes métodos para medir el volumen de un mismo objeto permite comparar, verificar y confirmar si el volumen calculado es correcto. Para la aplicación de los tres métodos yo voy a estar utilizando un recipiente cilíndrico plástico. El primer método que voy a aplicar es el de desplazamiento de fluidos o el principio de Arquímedes, que este permite transferir el volumen desconocido de un objeto a un volumen de un fluido desplazado, el cual se puede medir directamente con un recipiente graduado. Este es un método aplicado para la medición de volumen, especialmente de los objetos irregulares, en los que se dificulta la medición directa. Este método consiste en introducir una cantidad conocida de fluido, generalmente es agua porque conocemos su densidad, en un recipiente graduado como una probeta o un recipiente con medidas. Se registra el nivel inicial del agua que se introdujo. Después se sumerge el objeto del que se quiere medir el volumen. Este se asegura de que esté bien sumergido. Después, se mide el volumen final del fluido con el objeto sumergido, ya que éste desplaza el volumen del fluido igual a su propio volumen, haciendo que el nivel del fluido en el recipiente graduado ascienda. Después, se calcula el volumen del objeto, con la diferencia del volumen final y el volumen inicial del fluido, ya que este corresponde exactamente al volumen del objeto sumergido. Como resultado final del método de desplazamiento de líquidos, yo tenía un volumen inicial de 625 mililitros y un volumen final de 790. Como resultado de esta diferencia me dio 165 mililitros, que sería el volumen del objeto. El segundo método, que es por fórmula general, es el método más directo y se basa en la fórmula matemática para el volumen de un cilindro. En este caso se aplica conociendo el diámetro y la altura del objeto. Para aplicar esta fórmula es necesario conocer el diámetro del objeto. En mi caso, el diámetro de mi objeto es de 6 centímetros. También es necesario conocer la altura del objeto. En mi caso, la altura de mi objeto es de 6.3 centímetros. Para encontrar el radio del objeto, se divide diámetro partido 2. Este me da un total de 3 centímetros. Para la fórmula general, que es el volumen de un cilindro, es pi por radio al cuadrado por altura. Al sustituir los datos con el radio de mi objeto y la altura de mi objeto, me da un total de 178.13 centímetros cúbicos, que es el volumen de mi objeto. El tercer método que voy a estar utilizando va a ser el método de discos o integración. Este método demuestra cómo se deriva la fórmula geométrica. Por ejemplo, el cilindro es una gran cantidad de discos apilados, formando su figura. Para la fórmula general, es B igual a pi por la integral de BA por f de x al cuadrado por un diferencial de x. En este caso, el volumen se genera al rotar el eje x. Por ejemplo, cuando se tiene un punto en el eje X y Y, este al rotar forma una circunferencia, siendo este su área pi por radio al cuadrado. Digamos que si tenemos varios puntos de estos y estos van girando, con estos discos en rotación obtenemos como resultado el volumen de un cilindro. Cuando se tiene una serie de puntos o una línea y estos rotan, se genera el volumen de un cilindro. El volumen del cilindro sería el área de la base por la altura o la longitud del eje X. Entonces el volumen sería
pi por radio al cuadrado por b menos a, cuando b menos a sería la longitud en el eje X o la altura del cilindro. Se considera un disco delgado a una altura, con un grosor, que este sería el diferencial de la altura. Para encontrar el volumen total del cilindro, se integra el diferencial del volumen. Este se integra desde a hasta b, donde está pi, radio al cuadrado y el diferencial de h, o la altura, o b menos a, que también sería la altura. Como pi y radio al cuadrado son constantes con respecto a la altura, estos pueden salir de la integral. La integral del diferencial de la altura es simplemente la altura. Esto nos da una fórmula general de pi por radio al cuadrado por la altura, que sería un diferencial de a y b en el eje X. Después se sustituyen datos. Y quedando como volumen 178.12 unidades. En el eje Y vamos a encontrar 3 unidades, que son las unidades del radio. En el eje X vamos a encontrar 6 unidades, que es la altura del cilindro. En el resultado del método 1 obtuve 165 mililitros, que sería el volumen del sólido. En el método número 2 obtuve 178.2 mililitros, que sería el volumen del sólido. En el método 3 obtuve 178.3 mililitros, que también sería el volumen del sólido. Estos resultados son muy parecidos entre sí, especialmente el método 2 y el método 3. Para el método 1 se necesitan recipientes graduados muy específicos o muy puntuales para que este resultado sea lo más preciso. En conclusión, el utilizar diversos métodos para encontrar el volumen de un cilindro o de un sólido de revolución no es que exista un método específico para cada cosa, sino que es la elección del más adecuado. Este depende completamente del contexto y de la información requerida. Por ejemplo, el método geométrico es el más directo y fundamental cuando se conocen o se pueden medir fácilmente las dimensiones del radio y la altura. Es la base de la fórmula que se utiliza en la integración. El principio de Arquímedes se utiliza más que todo para objetos físicos con formas irregulares, pero también funciona perfectamente para otros sólidos. Para el principio de Arquímedes se necesita un recipiente graduado muy preciso para obtener un dato exacto del volumen del sólido. Y la integración es la base matemática de cómo se construye el volumen de un sólido. Este proporciona una profundidad acerca de la formulación del volumen.